siempre de la mano de la innovación en tecnología de punta, para alcanzar niveles de seguridad nunca antes vistos. Hemos crecido juntos, construyendo no solo una empresa, sino una familia. Cada evento, proyecto, reunión y cada día de trabajo ha sido un paso más en nuestro camino hacia la excelencia para brindar a nuestros clientes el mejor servicio. La organización, la tecnología y entrenamiento intenso que forman el ADN de nuestra empresa han sido fundamentales para la fortaleza de todo el equipo. Hoy, Cajamarca cuenta con lo más moderno en tecnología de seguridad y con un equipo humano altamente calificado y constantemente capacitado, lo cual nos permite seguir brindando un servicio de seguridad impecable. Con mucho orgullo podemos decir que hemos expandido nuestras operaciones a países como Panamá y Perú, fortaleciendo nuestra presencia y compromiso en la región y con miras a seguir creciendo para beneficio de nuestros clientes. Celebramos 11 años de nuestro compromiso constante y el de todos nuestros colaboradores con la calidad, la innovación y la seguridad, lo que nos ha convertido año tras año en la mejor empresa de seguridad. Sigamos creciendo. Somos Cajamarca. Presentando el efecto magnesio. Alivia el estreñimiento, mejora el sueño, relaja los músculos. Citratos de magnesio Only Natural, 100% puro. Disponible en farmacias Santa Marta, tiendas Only Natural y los principales centros naturistas a nivel nacional. Gracias. 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 Porque gracias a tu pago oportuno del impuesto a la patente, hoy Cuenca se transforma con grandes obras. Recuerda, si cancelas hasta el 30 de junio, evitas recargos y multas. Y para toda la gente de Quito, Ecuador, atentos, 100% atentos. Estamos llevando desde Perú Ventas Salvajes con nuestro socio Gala KM. Realmente súper emocionado porque estamos llevando este mega evento para allá por primera vez en Quito, para despertar, desahuevar a la gente y para pasar de ser ese vendedor tradicional con pocos resultados a ser un maldito salvaje con resultados, efectivo, enfocado. Ventas Salvajes en Quito, Ecuador, no te lo pierdas, con Gala Academy. Bienvenidos todos, bienvenidos a Café La Posta, el lunes 24 de junio, 8:29 de la mañana. El día de hoy estamos aquí con ustedes ya junto a Anderson Boscan. Mañana estaremos junto a Luis Eduardo Vivanco para traerles las noticias más importantes del día. Además tenemos grandes invitados el día de hoy. Omar Maluk, economista, que vamos a revisar un poco de las últimas cifras de Maluk Research, una encuesta realizada del 2 al 13 de junio. Y también vamos a hablar con Lolo Miño, abogada constitucionalista, sobre todo lo que está pasando en la Asamblea. Pueden declarar loco al presidente, qué va a pasar ahora con la licencia de Daniel Noboa y otros temas más. Vamos a dar la bienvenida a Anderson Boscan, que nos saluda desde algún lugar del mundo. Creo que Anderson no nos escucha. Mientras tanto, vamos a saludar a toda la gente que está esta mañana junto a nosotros acá en Café La Posta. Saludos desde Noruega con un bonito día soleado con 22 grados, dice Eduardo Escalante. Buenos días a todos, buenos días, buenas noches, señores de La Posta, dice por acá David Álvarez. Buenos días, amigos de La Posta. ¿Qué más dice por acá? Saludos desde Guayaquil, gracias por estar conectados. Tena con mucho sol y calor, saludos cordiales a La Posta. ¿Me confirman si ya tenemos conectado a Anderson Boscan para poder darle la bienvenida al Café La Posta? Gracias a todas las personas que están aquí junto a nosotros. Creo que lo tenemos ya. Sí, escucho, pero no sé, no tengo imagen de retorno.
Tenemos un pequeño problema técnico, pero ya ahorita toda la gente de producción lo está resolviendo. Mientras tanto, voy a darles una gran recomendación para todas sus mañanas. Si tú ya sentiste el efecto del magnesio, descubre todos sus beneficios. El citrato de magnesio de Only Natural, aquí no se ve mucho, a ver, Only Natural. Les alivia el estreñimiento, mejora el sueño, relaja los músculos y fortalece los huesos. Disponibles en Farmacia Santa Marta, tiendas Only Natural y en los principales centros naturistas de todo el país. Ya saben, aquí está el citrato de magnesio que ustedes tienen que tomarse todas las mañanas para estar muchísimo más saludables. Además, recuerden, si tú te estás atrasando a Café La Posta por tu pésimo internet, tienes que recordar que la People más cool contrata Alphanet. Conoce ya la navegación rápida y estable de su red 10 Gigapon y Wi-Fi 6. Alphanet, tecnología de vanguardia para tu conexión de internet. Me confirman si tenemos ya a Anderson Boscan para poder saludarle. Ok, vamos a pasar entonces a la revisión de los hechos más importantes de las últimas 24 horas. Esto es En Caliente. Gracias a todos por estar conectados. Me dicen que ya podemos saludar a Anderson Boscan, que nos está viendo, que nos está acompañando desde algún punto del mundo. Doménica, ¿cómo estás? Buenos días con la audiencia, buenos días con el equipo de producción. 8:32 de la mañana arrancamos Café La Posta. Disculpen por las demoras. A ver, algunas cosas sucediendo en el país al mismo tiempo. Tuvimos un fin de semana en calma chicha, Dome, porque la Asamblea Nacional se iba de rifirrafe con el Ejecutivo, se han mostrado las garras, se han acusado mutuamente de lo que les viene en gana a diestra y siniestra. Hemos tenido confrontación entre el presidente de la República y los alcaldes, hemos tenido de todo, pero yo creo que va a ser momento de anticiparnos muchas noticias para pasar a una de las entrevistas que está prevista para esta mañana. Tenemos a Omar Maluk, encuestador, querido Dome, a ver si arrancamos con las entrevistas y revisamos algunas de las estadísticas más frescas. Vamos a pasar con las entrevistas de aquí en Café La Posta para darle bienvenido a Omar Maluk, economista, y revisar la última encuesta que realizó Maluma Research. Estamos aquí ya para conectarnos con Omar Maluk, economista, docente, investigador y analista. Vamos a analizar las últimas cifras de Maluk Research, encuesta realizada del 2 al 13 de junio, en donde se pueden ver algunos datos ya de cómo está el país y lo que está pasando también a nivel político. Omar, ¿cómo está? Bienvenido a Café La Posta. Buenos días, un placer estar con ustedes. Saludos, Andrés. Ahí está, sí le escucho, perfecto. Vamos a revisar un poco las primeras cifras que nos estábamos acá revisando como resultado de la encuesta que ustedes realizaron. ¿Cuáles son las principales conclusiones de esto? Bueno, la principal conclusión es que las futuras elecciones están totalmente polarizadas entre el candidato, digámoslo así, como lo llaman muchos, correísta, y Daniel Noboa. Entonces podríamos tener una final hasta ahora muy similar a la que tuvimos anteriormente. Usted aquí pone en la primera página que podemos ver que hay una desaprobación del 62.50% del presidente y un 32.61% de aprobación. ¿Cómo se midió esto, no? Porque en otras métricas hemos visto totalmente lo contrario. Bueno,
¿Qué le puedo decir? Mi encuesta tiene más de 4.000 encuestados, tiene cobertura nacional en todos los cantones, en todas las provincias, ha sido ponderada por género, ponderada por clase social, ponderada por provincia, es decir, tiene todas las ponderaciones que aproximan la muestra a la población. Le recuerdo que yo fui el único que acertó en las preguntas D y E de la consulta popular, y esa respuesta la uso como variable de control para ver si la encuesta que tengo ahora se aproxima también a ese resultado. Tanto es así que tengo una pregunta por quién votó en la consulta popular. Claro, también acá podemos ver que la situación de la vicepresidenta Verónica Abad, el 58% de la gente dice que debe ocupar el cargo de presidenta cuando Daniel Noboa se lance la reelección. Son cifras bastante contradictorias a lo que hemos visto en las últimas semanas. La gente está como desconectada del tema de Abad, no es que esté muy pendiente de lo que ocurre en esta pugna en Carondelet. No es cierto que está desconectada el tema de Abad. El mismo presidente de la República la puso en primer plano nacional y le pusieron los canales de televisión en el primer plano nacional a la señora Abad. Y el pueblo ecuatoriano de alguna manera tiene una especie de solidaridad con la mujer que de alguna manera ha recibido un atropello por parte del presidente de la República. Y mira, usted una película tiene dos personas malas que usted no la considera buena, la gente se va por el menos malo, y eso fue el caso entre Daniel Noboa y Verónica Abad, en que el presidente arremetió con demasiada fuerza contra ella, tanto con su hijo como con ella. Veamos la curva de la popularidad, por decirlo así, de la gestión del presidente, de la aprobación de la gestión del presidente. Dice que en mayo estaba en 60.15% y subió al 62.50%. ¿Qué fue lo que se puede medir también que pasó en un mes para que el presidente pierda 2 puntos de aprobación, o más bien varíe la cifra de esta forma? La de presidente, por favor. El presidente viene bajando desde el mes de enero, que tenía 56%, según mi encuesta, dólares por Livio, la mía, 56% de aceptación o de opinión favorable, y ha venido cayendo alrededor de 4 a 5% mensual por sus errores. No es una tendencia. Cada vez que comete un error, pega una caída de 4 a 5%. En este caso, la caída es del 2% porque es medio mes. Aunque le doy una información, en la encuesta que estoy corriendo para fines de junio, ya se estabilizó, ya se encuentra estabilizado en 32%. En el caso de la Asamblea también vemos que la cifra es diferente a lo que hemos visto en las últimas encuestas. Hay una desaprobación del 62.58%, que no nos asombra con todos los escándalos que han ocurrido en el legislativo, y una aprobación del 13.31%. También, lo que me gustaría saber es, cubre las 24 provincias la encuesta, ¿cómo más o menos manejaron, qué personas son las que participaron de esta encuesta? La selección es aleatoria a través de redes sociales. Las redes sociales tienen sus propios algoritmos que seleccionan aleatoriamente a la persona, no la selecciono yo. Por lo tanto, tiene mucha validez externa la encuesta. Vuelvo y le repito, fui el único encuestador que acertó con las preguntas D y E en la consulta popular. Ok, vamos a pasar con Anderson Buscán, que tiene algunas dudas también para usted. Gracias, muchas gracias. Maluk, qué gusto tenerlo en el programa, gracias por aceptar la entrevista, Omar. Igualmente. Hay algunas cifras que, claro, saltan a la vista como problemas que van más allá de las redes sociales. Le voy a pedir a mi equipo que ponga, por favor, la presentación del caso Oloncito, que la tienes medida aquí con un impacto importante. 53% de los encuestados dice estar de acuerdo con la suspensión del proyecto inmobiliario, 34% lo desaprobaba. ¿Esto pegó fuerte en la imagen del presidente de Maluk? Sí, claro, le pegó al presidente. Pero menos de lo que yo esperaba, fíjate. Si el presidente tiene un 32% de aceptación,
y en el caso de Oloncito hay un 34-35% a favor. Por lo tanto, no fue tan fuerte el impacto, pero sí hubo un impacto de Oloncito en la imagen del presidente, porque al fin y al cabo existe una alta correlación entre el marido y la mujer, ¿no? La esposa le produjo un efecto latigazo a él. Sí. Sí, la imagen del presidente, tienes aquí el histórico, se me lo pone la producción en la pantalla, pero el histórico del presidente tiene un momento importantísimo a mediados de marzo, en el que se invierte la carga de personas que aprueban y que desaprueban su gestión. Pasan a ser los números de tu encuestadora mayoritarios los que desaprueban la gestión del presidente de la República. Es la primera de las imágenes para mi producción. ¿Qué pasa en esos días? ¿Qué pasa? ¿Tienes medido a qué se debe ese sorpaso entre los que rechazan y los que aprueban al presidente? Bueno, el cambio en realidad es producto de las cosas que él ha dicho y él ha hecho. A ver, en marzo, ¿qué tuvimos? Tuvimos el tema de la chatarra rusa, si no me acuerdo, si no me olvido. Tuvimos el tema de la Embajada de México. Ayúdame porque yo no me acuerdo exactamente en qué mes fue que se... Me parece que tienes la entrada de los impuestos también a finales La subida del IVA, exactamente. La subida del IVA, contrario censo a lo que se había dicho, que no iba a producir incremento de precios. Cuando preguntamos en esa encuesta qué tanto han subido los precios, una mayoría decía más de un 10%. Entonces, todos hemos vivido en nuestra canasta personal que vamos al supermercado y las cosas no han subido. Por ejemplo, yo tengo una canasta semanal de $60 de cosas que me gustan. Esa canasta que paga IVA de cosas que me gustan, ahora cuesta 80. Entonces, bueno, ahí te pongo las almendras, te pongo todas esas cosas especiales que uno consume. Han subido de precio. Y es que, Andrés, los analistas económicos neoliberales se equivocan cuando dicen, como el producto natural no paga IVA, los precios no van a subir. Se equivocan porque si yo vendo fruta y la fruta no paga IVA, pero yo tengo que pagar en mis gastos muchas cosas que sí pagan IVA. ¿Y de dónde saco la plata? Del precio de la uva, no, del precio de la fruta. No es que lo voy a sacar de otro lado. Aunque la fruta no pague IVA, yo tengo que sacar lo que necesito para pagar el IVA de las otras cosas que consumo de la fruta. Sí, claro que sí. Luke, con este escenario, volvamos un poco al arranque de esta conversación. 2025, ¿cómo se pinta? Te escuché decir que ves casi una polarización entre el correísmo y el oficialismo. ¿Esa percepción se traduce en cifras de arranque? ¿Hay cifras de con cuánto podrían estar arrancando las candidaturas de la RC y del presidente Noboa? Yo creo que la candidatura de RC, si es Luisa González, y esto es importante que lo diga, arrancaría con 35%, pero si es otro candidato, arrancaría con un 28-29%. Y en el caso de Daniel Noboa, arrancaría con un 27-26%. 27-26, o sea, por debajo del RC en el arranque. Sí. Ha estado por debajo desde agosto que lo estoy midiendo, Andrés. Siempre por debajo. ¿Qué hay del traslado de esa votación a las fuerzas parlamentarias? Es decir, hay ya mediciones de cómo podrían arrancar los partidos con miras al legislativo, que también se escoge en 2025. Voy a medir asamblea en el mes de julio, Andrés, porque no hay candidatos. Están todos los precandidatos ahí, pero si yo me pongo a elegir candidatos a mi criterio, puedo cometer errores y tener sesgos importantes. Entonces, en julio, cuando ya hayan precandidatos, voy a hacer una medición de la asamblea y te prometo enviártela. Perfecto, lo agradeceré. Déjame revisar, antes de devolver la palabra a Quito Maluc, las cifras que teníamos de alcaldes y prefectos del país. Si me ayudan en pantalla, por favor. Tienes aquí la medición de Chaguayas.
Pichincha con un crecimiento de 1.5 puntos porcentuales y una aprobación de 45.8 según tu última encuesta. Esta es la gestión de la prefecta Paola Pavón en Pichincha. Guayas, la aprobación de la prefecta Marcela Guiñaga en el Guayas ha caído 7.7 puntos, quedándose en el 34.83, muy por detrás. ¿Alguna lectura en particular de esas cifras, Maluk? Las autoridades municipales de Guayas han caído, tanto el alcalde 8% como la prefecta un 7%. He tratado de buscar los argumentos. Por ejemplo, el alcalde tiene el tema de las cámaras de seguridad, las cámaras de tránsito que está poniendo para incrementar posiblemente las multas. Esa es una expectativa negativa que tiene la gente. Por otro lado, no se ven obras, a pesar de que Aquiles sí hace obras, pero no se las ve. No son obras que se las ve físicamente. Y la gente quiere obras. Y igual pasa con Marcela. En el caso de Paola Pavón, el crecimiento de ella se debe a que ella misma controla, siendo prefecta, controla a su vez la directiva del partido, o sea, las redes del partido Revolución Ciudadana a nivel de provincia. Y no tengo yo ahí conocimiento de qué está haciendo ella como prefecta para alimentar a esas redes, ¿no? Ok. Termino con Quito, Guayaquil y Cuenca. Quito, si lo ponen en pantalla, una suba de 0.8, casi un punto porcentual, se mueve el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, hacia arriba, cae 6.4 puntos, muy parecido a lo que cae en esta encuesta la prefecta de Guayas. Cae el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se queda en el 44.1, que sigue siendo un buen número de aprobación. Cuenca, a pesar de caer un 1.4% en esa encuesta, sigue siendo el mejor valorado de las autoridades locales, 63.64 puntos, de aprobación tiene el alcalde de Cuenca, el señor Palladio. Estoy yo todavía con el anterior alcalde, Cristian Zamora, alcalde de Cuenca. Sí. Me traspapelé. Bueno, Maluk, siempre es un gusto poder conversar contigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y compartir esto con la audiencia. Igualmente, Andrés, un placer haber hablado contigo. Ok, escucharon ustedes los últimos datos de Omar Maluk como encuestador, revisión de autoridades locales, autoridades nacionales y posibilidades en el 2025. Dome. Gracias. De Daniel Noboa, una cifra totalmente distinta a lo que hemos visto en las últimas encuestadoras. Probablemente la decisión de la eliminación de los subsidios a las gasolinas puede ser una de las causas por las que mide esto Maluk Research, pero sin duda, claro, también hay que revisar cómo están poniendo los números de otras encuestadoras. Anderson. Bueno, pone por delante en posibilidades a la RC en el caso de nominar a Luisa González, decía Maluk, un titular que seguramente generará debate y polémica en redes sociales, donde se discutirá alrededor de cifras como esta. Vamos a pasar ya, después de revisar estas cifras de aquí en exclusiva en Café La Posta, a la revisión de los hechos. Tú me confirmas si tenemos ya a Lolo Miño. Mientras tanto, podemos revisar la coyuntura nacional. Nos quedábamos en la primera noticia que se generaba este fin de semana, y es que, como tú decías, la Asamblea sacó un comunicado en donde indicaba que ellos no han tenido ninguna intención de declarar loco al presidente Daniel Noboa. ¿Qué es lo más curioso de esto, más allá de el hecho de aclarar este discurso que se generó desde Valentina Centeno y también Esteban Torres, sino que ellos en el comunicado hablan también de sanciones para los dos asambleístas que salieron a decir o a hablar de este tema, que son Valentina Centeno y el señor Jaramillo? Dicen que todo es absolutamente falso. Esta mañana en entrevista con Fabricio Vela, Paola Cabezas decía que la RC no quiere caer en este juego de que se tenga que sancionar a estas personas, pero bueno, son procesos que van más allá de lo que ellos piensen como partido, como bancada, sino de los procesos que se vayan a hacer dentro de la Asamblea Nacional. Si bien es cierto, hay más tensión todavía entre el presidente y la Asamblea.
y al parecer, bueno, ya por parte del gobierno no han renunciado a esta idea de la supuesta inhabilidad mental. Anders. Bueno, sería la primera vez que se sancione a legisladores por decir que va a suceder algo en la Asamblea Nacional, ¿no? Es una práctica muy común del legislativo, decir ahí viene el cuco, aunque no venga. Me parece un poco exagerado por parte de la oposición ir a castigar a la señora Centeno y al señor Jaramillo. Me parece que es el otro al que le quieren chantar alguna culpa en la Asamblea Nacional. Yo creo que el castigo ya se lo impone la opinión pública, ¿no? O sea, que si ha salido un asambleísta a decir que iba a pasar algo que no pasó, pues el castigo es que la próxima vez que sale a decir algo, pues los medios no paran bola. El castigo es el golpe en la credibilidad, que es algo que a los políticos no les suele importar porque les pasa factura. Aparte que las pruebas que presentaron en este anuncio de la noticia Criminews en Fiscalía eran 2 tweets del viceministro de Gobierno Esteban Torres. Una burla. ¿Y nada más? Una burla, no, la verdad, eso de la noticia Criminews es una burla. Primero porque aunque fuera verdad, supón que es verdad, que iban a declararlo loco a Daniel Noboa, pues no me jodan, es un proceso constitucional. Puede no gustarme, de hecho me parecería burlesco, canallesco, pero es un proceso constitucional, ¿no? Porque ¿qué pretendes? ¿Meter preso a un legislador por activar un mecanismo en la Constitución? Entonces, si no te gusta, reforma la Constitución, sácalo y ya, y listo. Pero, bueno, las cosas de la política. ¿Cómo alguien hubiera llevado a la Fiscalía a Esteban Torres por llevar a juicio político a Guillermo Lasso? Exactamente lo mismo. Y esta mañana, justo que mencionas a Guillermo Lasso, esta mañana también Juan Fernando Flores estaba en una entrevista en Contacto Directo y decía que quiere regresar con todo en las elecciones del 2025. Confirmó que Guillermo Lasso no sería su candidato presidencial, que él no quiere ser candidato presidencial en las elecciones próximas, pero que están buscando perfiles para que puedan lanzarse en el 2025. Dicen que están saneando, básicamente cambiando al movimiento Creo, reviviendo el movimiento Creo, y que ellos tienen, porque le preguntaban cómo es que van a dar una nueva fórmula para cambiar el país, criticando lo que ha hecho Daniel Noboa, cuando estaban en la presidencia no lo lograron, y decía, bueno, que ellos cometieron errores que ahora saben que no deben volver a cometer. Esas eran las declaraciones que daba esta mañana Juan Fernando Flores del movimiento Creo. Lo vi a Flores con Ecoavisa esta mañana. Yo creo por definición que ningún político está muerto nunca, o sea, ningún movimiento político se puede dar por muerto. Creo que en el caso del movimiento del expresidente Lasso es más complicado que la mayoría, porque el principal error es Lasso. Entonces, para aprender de los errores tendrías que hacer a un lado al principal error, que es el que fundó la organización, y eso se va a notar. Hoy lo único que le queda a Creo es la plata. Claro. Y la plata es importante en política, pero no lo es todo. Es un movimiento que no tiene palabra, que no puede sentarse a hacer una alianza porque la gente no cree en ellos. Es un movimiento que no puede atraer logros, porque no hicieron nada cuando estuvieron en el gobierno. Es un movimiento que no puede salir a defender banderas porque traicionaron casi todas, el libre comercio, el no más impuestos, la libertad de expresión, una vez que llegaron al poder. Es un movimiento que no tiene liderazgos. De hecho, el último presidente renunció porque Guillermo Lasso se quería reelegir él mismo. Es un movimiento difícil de rescatar. Flores es un tipo inteligente, seguro que hará una buena tarea con lo poco mucho que tiene, pero la vara está tan bajita que se sacan 2 asambleístas, bueno, tarea cumplida. Que quieren bancada, dijo Juan Fernando Flores, para el 2025. No, está bien. Uno tiene que aspirar en la vida. Yo quiero jugar en el Barcelona, pero también tiene que saber las limitaciones, ¿no? Claro. En otras noticias también hubo una entrevista del secretario de Administración Pública, Arturo Félix Wong, con Carlos Vera, donde subestimó las amenazas en contra del alcalde de Durán, Luis Chonillo. Vamos a escuchar lo que decía. No dice lo mismo. Cuando está en Quito no dice lo mismo. Cuando está en Miami no dice lo mismo. Cuando está ahí no lo veo con tanto guardaespaldas. ¿Él va a Miami? ¿Puede salir del país? ¿Pero por qué no va a poder salir? Un hombre libre, un empresario exitoso. Ok. Puede hacer lo que sea. Lo que me refiero es que cuando está en Durán está lleno de seguridad. Cuando está en Guayaquil está lleno de seguridad. Cuando va a otros países no. Eso no es el mismo caso nuestro, que nosotros sí estamos luchando contra las bandas de verdad. Nosotros como estamos presos. Mira el presidente.
Mira el caso nuestro, no podemos ir a ningún lado, estamos con una medida de seguridad bastante fuerte que lo hace complicado, y él lo veo así. Ahora, pero en el Guay, lo de Durán es tan crítico que Jan Topic ha presentado públicamente un plan en el cual él se va a hacer cargo de patrullaje, vigilancia, cámaras y una serie de actividades de soporte a la alcaldía de Durán, y nadie ha dicho que no. Esperemos los resultados, veamos si es que puede o no puede. Ya lo quiero ver cuando tenga casos que a sus guardias se los estén persiguiendo las mafias, y cómo va a ser. Ahí va a tener que ir a la policía y a las Fuerzas Armadas para que nosotros demos la respuesta que él no va a poder. Ahí se va a defender porque sus guardias están armados y tienen permiso de usar armas cuando son atacados. Los policías y los militares también tienen armas para usarlas cuando son atacados, y sin embargo la Corte Constitucional dice lo contrario. Ahí vamos al otro problema. Entonces, esto es pura demagogia. Los videos están espectaculares, me encantan. La productora hace un gran trabajo. Pero eso se puede hacer en verdad. ¿Usted no confía en la Corte Constitucional? Yo confío en la Corte Constitucional, lo que no confío en los resultados que ha dado. ¿Como cuáles, por ejemplo? Los decretos que nos han tirado abajo. Diciendo que no hay conflicto armado en el país. Es que, claro, pues si ellos están en un edificio lindísimo en Quito, ellos no tienen conflicto armado, pues. Pero nosotros que estamos en las calles, en Manaví, en los ríos, en Guayas, nosotros sí vemos cuál es la realidad, pues. Los invito a ellos que salgan sin seguridad y vengan a los ríos a una reunión, o que vengan a Manaví a reunirse con nosotros, como lo hacemos todos los lunes a las 6 de la mañana. Pero ellos no se pueden mover de Quito según ellos, no es que las condiciones no se den, sino que jurídicamente ustedes no han porque no podemos demostrarle cuáles son los terroristas, porque no encontramos un signo distintivo, como que si esta banda serían... Qué picado, ¿no? Qué picado está Arturo Félix. A mí me gusta mucho la personalidad de Arturo Félix. Me parece un peligro que lo suelten en los medios de comunicación, sí, porque dice lo que piensa. Es como, por Dios, alguien cállelo. Yo cada vez que lo escucho es como cállelo. O sea, única política de comunicación, callar Félix. Callar Arturo Félix. Pero luego es cierto lo que dice, y yo siempre defenderé, aunque no comparta alguna de las cosas que dice, a la gente que dice lo que piensa y que piensa lo que dice, porque también hay cada cosa en política. Y Félix es uno de ellos. Ha salido ahí a dar 3 batacazos, le ha dado a todo el mundo para llevar, ¿no? A Chonillo, flaco, tú sí te haces el amenazado y tal, pero bien que te vas para Miami. Me parece una declaración injusta, porque hasta donde yo sé, sacó a su familia del país, Chonillo, y la sacó por las amenazas son más que públicas en un gobierno que le da muy poca protección a las autoridades, y creo que el caso de Chonillo es el más emblemático que tenemos en Ecuador, Tom. Es más, el alcalde de Chonillo le respondió a Arturo Félix. Tenemos ahí el tuit en pantalla, lo que decía que... Ya vamos a eso. Déjame nada más cerrar con los otros 2 batacazos que da Félix. Uno es a Topic, al que le pegan por diestra y siniestra. Me parece, dice, claro, es muy fácil decir las cosas y luego que las venga a hacer va a tener que llamar a la policía. Hombre, déjalo, Félix, déjalo intentarlo. A lo mejor va, te sorprende, y nunca descartes que alguien pueda ir a aportar. Y si lo intenta y fracasa, pues lo que están perdiendo aparte son los ciudadanos de Durán. Claro, aparte su plata, no es una iniciativa privada. Es un esfuerzo totalmente privado, una cosa de un empresario que dice, oye, quiero ayudar a este lugar. Pues déjalo. ¿Sí? Si luego no funciona, pero donde no llega a funcionar, ya está haciendo más que lo que tiene hoy la gente en Durán. Y tercero, lo de la Corte Constitucional, yo eso sí se lo suscribo 100% a Félix. Es muy cagado de risa decir, claro, no hay conflicto armado interno desde la comodidad de los sillones de la Corte Constitucional, cuando la realidad del país, y aquí es donde la justicia no se puede quedar en el formalismo de si estuvo demostrado o no, que hubo... O sea, no me jodan, es evidente que hay un conflicto interno, porque es evidente que nos metieron bombazos y nos secuestraron a periodistas en un canal de televisión. Si eso no es motivo para detonar un conflicto armado interno, yo ya no sé qué otra prueba se necesita en la Corte. Pero también están las leyes, ¿no? Y la Corte Constitucional es lo mejor que nosotros tenemos en justicia. Y hay leyes que se deben cumplir, ¿no? Porque afuera sí esté el tema de la delincuencia y la inseguridad, se demuestra que existe un conflicto armado interno, no quiere decir que en la ley esté estipulado tal cual. Y creo que ahí sí yo defiendo a la Corte Constitucional, sí, y que ellos pueden revisarlo. La Corte es maravillosa. Que no está bien sustentado. La Corte es maravillosa porque no es corrupta. Exacto. Ni es una corte que sea supeditada al poder político como hemos tenido anteriormente. Pero aún así, yo creo que hay cosas que
que no se deben de pelear en justicia. Pero o sea, tú no si crees... está lloviendo, tú no me vas a pedir a mí que vaya a demostrarte que está lloviendo porque, flaco, asómate a la ventana, está lloviendo. Y eso es lo que está pasando con el conflicto armado interno. Nos están matando, si nos están matando, hay que actuar de forma extraordinaria. Creo que la Corte se sintoniza poco con la necesidad de la gente de permitirle a la policía y a los militares funcionar como si estuvieran en un conflicto armado interno. El hecho no está en discusión, porque es cierto lo que está pasando. Ahora lo que yo digo es el sustento jurídico, tal vez, es lo que la Corte está revisando y no está bien hecho. Y ahí sí también parte de la responsabilidad de Carondelet, porque tiene una secretaría jurídica para poder sustentar todo lo que mandan. Y si se van los decretos es porque tal vez no los están sustentando bien. No, no los están sustentando bien. No conozco a la secretaria jurídica, no me sé el nombre, pero muy buena no es. O sea, desde el arranque los decretos han sido muy desprolijos, todos al apuro, y desde la presentación de las preguntas de la consulta popular, la Corte ha sido permisiva con Noboa, de hecho. Aquí yo me estoy contradiciendo a mí mismo porque yo tengo doble personalidad, entonces un rato digo una cosa y otro rato digo la otra. Pero así como antes puteaba la Corte porque yo creo que falta mano dura en el país y no hay que ponerle trabas a la mano dura, también es verdad que ha sido una Corte comprensiva con Noboa y le ha dicho, oye, está bien, no te voy a devolver esto, te permito ser, te dejo poner el decreto de excepción. Lo que pasa es que, claro, ya empieza a marcarle presión porque es normal, está en la mitad de su periodo, vamos a redactar decretos, tendrá que haber aprendido de la secretaria jurídica. Totalmente, vamos a ver qué pasa con todo esto, pero bueno, Arturo Félix, como tú dices, repartió a todos el que se le cruzó. Y finalmente pongamos en pantalla lo que decía... Ni María Paula Romo había repartido tanto. Casi, les está compitiendo con... Solamente faltó que le reparta también a ella y estaba completa la declaración de Félix. A ver, aquí dice exactamente Luis Chonillo, es lamentable ver a un secretario de la administración con tanto desconocimiento de la gestión pública. Al respecto me permito comentar lo siguiente. Lo primero, que toda autoridad debe conocer sus atribuciones en el marco de la Constitución. En materia de seguridad resulta inadmisible que una autoridad inste a cualquier civil a actuar por encima de la ley y hacer justicia por mano propia o usurpar funciones que no le competen. Número 2, como ya lo dijimos, agradecemos la iniciativa de todos quienes han apoyado la causa de Durán. Coordinaremos estos respaldos con las autoridades competentes en el marco de la ley, intentar minimizar o acusar de demagogia la sana intención de cualquier ciudadano que desea apoyar en esta crisis está totalmente fuera de lugar. Número 3, si los alcaldes andamos con resguardo en Ecuador es por el peligro que afrontamos siendo autoridades. Imagínense el ciudadano común. Dejemos de banalizar lo que sucede con la inseguridad. Estamos a punto de convertirnos en un estado fallido, no solo en seguridad, también en educación. La migración de nuestra gente que arriesga su vida por el Darién es un síntoma de aquello, por eso decimos que no nos equivoquemos. Lo que pasa en Durán es solo la punta del iceberg de un mal que aqueja a todo el Ecuador. Ok, la respuesta de Chonillo, que además lleva un rafterrafe con el gobierno que te jode, porque está reclamando dónde están los resultados del plan Fénix y el plan Félix. Arturo Félix no estaba tan feliz. ¿Dónde está tu plan, Félix? Y claro, que deberíamos encargarle el plan Félix a Arturo, que se ve que le gusta repartir puñete, que le encanta, ¿no? Claro, sí. Y todo. Y tú, Tiguerón, ven acá. Y tú, Lobo Chonequiner, ven para acá. Dicen que Arturo Félix es la persona más importante dentro del Palacio de Carondelet después del presidente. Sí. Es una persona que toma las decisiones, que maneja mucho el rumbo de cómo van caminando también desde la presidencia. Así que escucharlo en una entrevista, por más allá de que dice tal cual las cosas como él cree, sí es importante porque también puede representar lo que Carondelet está pensando en ese momento sobre algunos temas. Sí, la verdad, la voz de Félix se escucha poco, pero hay que escucharla porque, como dice la Dome, es seguramente la voz más importante después del presidente de la República, el cuasi vicepresidente, podemos decir, en Carondelet, encargado de que funcionen las disposiciones presidenciales, tiene contacto directo con los ministros, poder de decisión, confianza del presidente de la República, reúne varios requisitos para ser una figura importante en política, no por eso se equivoca menos
pero también es verdad que a mí me gustaría escucharlo más a menudo. Sí, debería salir un poco más de ahí, animarse a hablar acá en Café La Posta, por ejemplo. Vamos a pasar a la siguiente noticia, y es una noticia lamentable porque este fin de semana se reportaba algo en Atuntaqui, en Imbabura. Dayana Lamiña, cabo segundo de la Policía Nacional, fue asesinada por su expareja, otro miembro de la institución. Tras el hecho, el agresor se disparó. El crimen pasó en el UPC Textileros de Atuntaqui, en Imbabura. Ella estaba embarazada, como lo pueden ver en la fotografía. Según las primeras investigaciones, el responsable de su muerte sería su expareja, el mayor de policía Carlos Alberto Rodríguez. Él se disparó en la cabeza después de cometer el crimen y fue trasladado al hospital de la Policía Nacional en Quito, donde falleció la noche del 22 de junio. Una noticia lamentable, otro escándalo más dentro de la Policía Nacional, en este caso en Imbabura. Ok, me dice producción que tenemos ya nuestra segunda invitada. Me paso contigo a estudio. Vamos a pasar ya con María Dolores Miño, abogada constitucionalista, para conversar de algunos temas que están ocurriendo en materia constitucional en el país. Lolo, ¿cómo estás? Bienvenida a Café La Posta. Muchísimas gracias, mi querida Dome y Anderson, por la invitación. Es un gusto estar aquí. ¿Cuál es tu lectura de lo que pasó entre la Procuraduría y el presidente Daniel Noboa? Ellos se abstuvieron de pronunciarse respecto a la licencia por campaña. Hay una suerte de debate entre algunos constitucionalistas que dicen que necesita la licencia, que no necesita la licencia. La Procuraduría ya dijo que por mandato de la Corte, por sentencia de la Corte Constitucional, no puede involucrarse en este tema. ¿Cómo finalmente se podría resolver esta situación? Bueno, Dami, yo no creo en realidad, es mi opinión personal y con el respeto que se merecen todos mis colegas, en realidad no hay un debate. Un debate hay cuando hay posibilidad de interpretaciones diversas de la ley y de la Constitución, y en este caso no lo hay. En este caso las disposiciones legales y constitucionales son claras, en el sentido de que cuando un presidente o una autoridad electa popularmente piensa correr nuevamente para una elección popular, tiene que pedir por lo menos una licencia, sino renunciar. Que ciertos colegas se han prestado para la narrativa del gobierno, para hacerle el juego al gobierno en su interpretación antojadiza y bastante inacertada de la ley, es otra cosa. Pero en el ámbito jurídico estrictamente no hay ningún tipo de debate y no debería haber. Y creo yo que no deberíamos hacer debates sobre cosas que no existen. Esto es como que el día de mañana nos pongamos a debatir debería o no debería existir la esclavitud, pero es que son debates, son conversaciones que ya ni siquiera se debería tener, y lo mismo pasa con esto. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que la Procuraduría ha hecho lo que le correspondía hacer, porque no le correspondía a la Procuraduría absolver cuestiones de interpretación de tipo constitucional. Esta es una facultad privativa de la Corte Constitucional. El momento que el Ejecutivo le manda esta consulta, entonces lo que leímos muchos alrededor de esto es que es claro, como él no lo puede mandar a la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional, con todas las críticas que eventualmente se le puede hacer, es la única institución con credibilidad y sobre todo con independencia, evidentemente le iba a decir, usted tiene que pedir una licencia. Entonces no le convenía mandar a la Corte Constitucional, le manda a la Procuraduría. Y la Procuraduría, acertadamente, creo yo, no cae en este juego político y le dice, yo no soy el ente encargado de hacer esta interpretación, y eso está bien, y con esto debería, creo yo, ya acabarse un tema sobre el cual, insisto, no debería caber ningún tipo de discusión, porque no hay una discusión. Ahora, Lolo, es decir, que el Carondelet debe sí o sí decirle, si es que quiere hacer una consulta, hacerle a la Corte Constitucional, o simplemente seguir la norma y es pedir la licencia y fin. Sí, efectivamente, tiene que pedir una licencia como cualquier otro funcionario en esa situación, porque la norma tiene un sentido, más allá del texto de lo que dice la norma, también tiene un sentido, digamos, en clave democrática. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Por qué se ha establecido esta disposición? Y es que un presidente, una persona que ya tiene un cargo público elevado, el cargo más elevado es el presidente, tiene acceso a ciertas posibilidades de comunicación, de difusión, de socialización que otros candidatos que no están en esa situación no tienen. Entonces, si se permitiera al candidato presidente
y que ambas cosas ocurran simultáneamente, lo que tendríamos es una situación de desventaja con respecto a los otros candidatos que no tienen ni los recursos, ni los medios a su alcance, ni la exposición pública, e incluso los recursos públicos que tiene el presidente. Por ejemplo, hay disposiciones, por ejemplo, que impiden que se inauguren obras, por ejemplo, en época de campaña electoral. ¿Por qué? Porque quienes inauguran las obras y además están corriendo para un cargo público, podrían utilizar estos actos públicos, además financiados con presupuesto estatal, para promocionar sus propias candidaturas. Entonces, este es un tema, el fondo de esta cuestión es asegurar la equidad de armas entre todos los que participan en la contienda política, y un candidato a presidente evidentemente pondría a los demás en una situación de desventaja que no es compatible con el derecho a la igualdad, en el contexto de un procedimiento, un proceso democrático como es una elección. María Dolores, la semana anterior también el gobierno denunciaba que quieren declararlo loco en la Asamblea Nacional. Esto ha movido muchísimo la agenda de todos estos días, pero ¿es posible, no es posible? ¿Cómo es el proceso para esto? A ver, lo primero es un comentario que no tiene nada que ver con lo legal, pero sí, creo yo desde lo político y desde mi posición de ciudadana, sobre todo, es profundamente irresponsable la forma como en general desde el gobierno y desde sus vocerías se está manejando la comunicación. Esto se refleja desde las declaraciones del presidente al periodista del New Yorker, que son absolutamente irresponsables, imprudentes, por decirlo menos, y claro, posiblemente no nos genere un conflicto armado ni mucho menos, pero la imagen del país queda deteriorada a nivel internacional cuando un presidente no dimensiona lo que es estar con un periodista serio, de un medio serio que tiene ya 100 años de existencia, y simplemente le dice cualquier cosa, incluyendo cuestiones que tenían que ver con seguridad nacional, por ejemplo, con respecto a su propia seguridad. Y esta imprudencia, este hablar sin medir las consecuencias, se refleja también en otras vocerías del gobierno, Valentina Centeno, por ejemplo, y otros miembros o cercanos al partido de gobierno y al gobierno en general, que empiezan a repetir falsedades sin ningún tipo de sustento. Y esto ocasiona conmoción, como estamos viendo en la opinión ciudadana, porque aquí estamos nosotros discutiendo de algo que no pasó, porque en realidad no pasó. El momento que se lee la resolución adoptada la semana anterior en la Asamblea, se evidencia que en ningún momento la Asamblea tuvo ni siquiera el más remoto interés de iniciar un proceso de destitución del presidente de la República por incapacidad mental. Esto no ocurrió, entonces es profundamente irresponsable que quienes manejan la vocería del gobierno insistan en crear rumores, falsedades, y fake news, porque no se les puede llamar de otra manera, para generar distracciones. ¿Se puede o no se puede? Si se puede en general declarar la incapacidad mental de un presidente para destituirlo, en general sí se puede. Hay un procedimiento establecido en el artículo 145 de la Constitución y 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero tampoco es un proceso sencillo. O sea, es un proceso que en primer lugar requiere de las 2/3 partes del Pleno, que se lo solicita el presidente de la Asamblea, el presidente luego lo presenta al CAL, el CAL tendría que aprobar, y con esa aprobación luego se conformaría un comité médico, y ese comité médico tendría que emitir unos informes que luego son nuevamente puestos en consideración del Pleno, y luego se decidiría si efectivamente esta persona está en una situación de incapacidad mental que amerite su destitución. ¿Que se lo puede hacer? Sí se lo puede hacer. Que se lo intentaba en esta situación, no hay evidencia de aquello, como tampoco hay evidencia de que, llegado el momento, si es que esto eventualmente ocurriera, que insisto, no hay viso siquiera de que va a ocurrir, tendría que pasar por todas estas etapas, conseguir esos 2/3 de la votación no será fácil. Yo no creo que ningún médico decente en este país se va a prestar para hacer un informe, porque son varios informes además, indicando que una persona está incapacitada mentalmente cuando no está. Y aun cuando existan estos informes, todavía existe una votación adicional dentro del Pleno de la Asamblea para lograr esa destitución. Entonces, no es que el día de mañana se reúne la Asamblea y simplemente le declara loco como en las épocas de Abdalá Bucaram. Esto ya requiere algo un poquito más, de organización, un poquito más de coordinación. Veo muy difícil superar los exámenes médicos. De que se puede hacer, pero no es el caso, creo yo.
Ok, y ahora por otro tema, la semana anterior, el día viernes exactamente, empezó la construcción de la cárcel del Encuentro. Tú has sido defensora de los derechos humanos, de la situación, de cómo viven los presos en varias cárceles del país en los últimos meses, por ejemplo, no han tenido alimento. Ahora se habla, y también el New Yorker, el presidente Noboa decía, bueno, que las circunstancias podrían ser peores y que básicamente eso es lo que tienen los delincuentes del país. La cárcel del Encuentro es una cárcel de máxima seguridad que estaría lista en un año. ¿Cómo ves tú la construcción de este nuevo centro de rehabilitación social? Me parece muy pertinente tu pregunta, Dom, especialmente a la luz de que yo me identifico pues como defensora de derechos humanos, y ha habido algo que me ha preocupado de ciertos titulares en algunos medios de comunicación impresos, donde dicen que los defensores de derechos humanos se oponen a la construcción de esa cárcel. Y en realidad, en primer lugar, no creo que se le debería generar esta situación de antagonismo a los defensores de derechos humanos con cualquier tema relacionado a la seguridad ciudadana, porque no es así. Y esto precisamente por los mismos estándares de derechos humanos. Es decir, per se la construcción de una cárcel no es incompatible con las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Yo diría que en ciertos casos podría ser incluso una obligación del Estado, por ejemplo, en casos donde el sistema penitenciario ya está saturado y en las cárceles que ya existen hay hacinamiento y hay situaciones que son incompatibles con la dignidad humana, por ejemplo. En esos casos se debe construir más centros penitenciarios. En este caso, la cárcel de máxima seguridad, yo personalmente les digo, y esto hablo a título personal, per se la construcción de una cárcel de máxima seguridad no es incompatible con ninguna obligación internacional en materia de derechos humanos. Pero ahí tenemos que hacernos dos preguntas a partir de esto. Si creemos en realidad, como Estado, que la sola construcción de una cárcel de máxima seguridad es la solución al complejo problema de inseguridad que tenemos en el Ecuador, mi respuesta a eso sería no. Deberíamos invertir también en educación, deberíamos invertir también en salud, deberíamos invertir en generar fuentes de empleo para que los ciudadanos en su mayoría no se vean arrastrados a las garras del crimen organizado. Esto por un lado, y eso no se está haciendo. Y luego, por otro lado, una vez que se crean estos grandes complejos penitenciarios, si es que estos complejos penitenciarios cuentan con las facilidades y los recursos para que quienes están privados de la libertad ahí tengan condiciones mínimas de existencia, porque privar a una persona de la libertad, por más delincuente que sea, y en esos casos es por supuesto que muy necesario, no puede ser incompatible con mínimos exigibles de la dignidad humana, como por ejemplo el trato humano, el que tengan alimentación, el que sea un lugar higiénico, el que sea un lugar donde puedan salir al sol, etc. Entonces no es per se incompatible, simplemente creo yo, y esta es mi opinión personal, se está recurriendo a una salida que creo yo que es fácil, que genera réditos electorales, que son propuestas populistas y que a la larga, me temo, no son la solución para el problema de inseguridad. Construir cárceles no es la solución al problema de inseguridad. Por último, se debería fortalecer a la policía, a las Fuerzas Armadas, como digo, todas estas medidas sociales que buscan la prevención. No sé, dudo seriamente si construir una cárcel, hacer una inversión en épocas donde este país no tiene necesariamente una enorme cantidad de recursos, será la solución, pero per se, digamos, no hay una incompatibilidad de origen con las obligaciones estatales en derechos humanos. Ahora, quisiera saber tu opinión de lo que decía en una entrevista con Carlos Vera Arturo Félix, del secretario de la Administración Pública, sobre la Corte Constitucional y cómo se han tumbado todos sus decretos en el tema del conflicto armado interno. En materia constitucional, ellos dicen, bueno, que la Corte no estaría alineada a lo que está pasando con la realidad. Pero, ¿qué dice en sí la ley? A ver, yo creo que la Corte Constitucional es un órgano que afortunadamente desde su nueva conformación en 2019 ha tenido la enorme virtud de no ser servil al poder de turno. Y esto evidentemente a la Corte Constitucional le va a generar, inconformidad por parte de quien está ocupando el poder de turno y se ve fiscalizado o contenido dentro de las propias facultades de la Corte Constitucional. A mí me sorprende eso que ha dicho el funcionario, porque en realidad, más bien del lado de quienes trabajamos en derecho constitucional y derechos humanos especialmente,
originalmente fuimos críticos con la postura de la Corte Constitucional con respecto al inexistente conflicto armado. Nosotros insistimos que no existió jamás un conflicto armado, y cuando el Ejecutivo envía el decreto 111, donde declara un estado de emergencia por causal conflicto armado interno, mencionando a más de 2 decenas de bandas, nosotros decíamos que no hay conflicto armado interno a la luz de los parámetros establecidos en el artículo 1 del Protocolo Adicional 2 de los Convenios de Ginebra, que es la norma que gobierna los conflictos armados que ocurren dentro del territorio. Hay que hacer una pausa porque la gente, o sea, que nos está mirando, y es un momento que hablábamos con Anderson, dirá, o sea, nos están matando, hay inseguridad, las bandas están tomando las ciudades, ¿cómo es que no existe conflicto armado interno para la ley, para la Constitución? Es que no es para la ley y para la Constitución, mi querida Doménica. Las definiciones de conflicto armado interno vienen del derecho internacional público, especialmente el derecho internacional humanitario, reforzado por jurisprudencia de tribunales internacionales en este ámbito. Para que exista un conflicto armado de carácter interno, el Protocolo Adicional 2 de los Convenios de Ginebra, en su artículo 1, nos establece un cúmulo de requisitos que son de carácter acumulativo, es decir, tienen que concurrir todos para que exista conflicto armado interno. Entonces, podría en el caso ecuatoriano existir 1 o 2 que sí se configuran. Por ejemplo, creo yo que la existencia de ciertos grupos armados que tienen un nivel de organización sofisticado, que tienen una línea de mando clara, este requisito sí se cumple. Yo no creo que se cumple, por ejemplo, el requisito de que estos grupos tengan un control efectivo de una porción del territorio ecuatoriano. Aquello no se ha verificado. Y que puedan hacer desde ahí operaciones militares, no operaciones ni actos de asaltos ni delincuencia, operaciones de carácter militar concertadas. Entonces, en la medida de que estos 3 requisitos no se configuran, pues no hay conflicto armado interno. Y decir que no hay conflicto armado interno, ojo mi querida Doménica, no quiere decir que no hay una situación de exacerbada violencia derivada de delincuencia organizada. Es decir, no se está desconociendo cuando se dice que no hay conflicto armado interno, que tenemos una grave situación de inseguridad derivada de el surgimiento y el fortalecimiento de los grupos de delincuencia organizada, y que el Estado, en su obligación primordial de asegurarnos a nosotros los ciudadanos mínimas condiciones de seguridad para existir, no los deba combatir, pero dentro de los parámetros que corresponde. Entonces, este es un problema de cómo desde Carondelet se están redactando los decretos ejecutivos. Si uno declara un estado de excepción por una causal que no es consistente con los hechos, es decir, conflicto armado cuando no hay conflicto armado, entonces evidentemente la Corte Constitucional tendrá que decirles, como ya les ha dicho recientemente, no hay una compatibilidad fáctica entre lo que está pasando en las calles y los requisitos legales para que exista un conflicto armado internacional. Pero la Corte Constitucional también ha sido enfática durante todo este tiempo en insistir que el gobierno tiene que, de todas maneras, atender al problema de la seguridad ciudadana dentro de los marcos legales que corresponden. Porque además hay otra cosa, que la ausencia de un conflicto armado, y mucho más después de la consulta popular, no le impide al Ejecutivo tomar las medidas a la luz del principio de proporcionalidad de la fuerza que sean necesarias para combatir a estas bandas. Entonces, en realidad lo que le dijo la Corte Constitucional al gobierno es, mire, no hay conflicto armado, y como no hay conflicto armado, yo no le puedo hacer que prospere esa causal que usted me ha puesto en este decreto ejecutivo, pero eso no quiere decir que no hay una situación grave y que el Estado no tenga, a la luz de esa situación grave, una obligación que la Corte Constitucional no discute en ningún momento de utilizar los medios que estén a su alcance para combatir la delincuencia, para asegurarnos a nosotros una existencia en mediana seguridad y atendiendo también al uso progresivo de la fuerza, que de esto ya se ha hablado mucho y que creo yo que tampoco hay discusión, ¿no? Si es que en un enfrentamiento las bandas altamente organizadas cuentan con armamento sofisticado militar, pues no sería desproporcional una respuesta estatal que sea del mismo tipo, ¿no? Militar. Entonces no hay en realidad ningún impedimento por parte de la Corte Constitucional. Lo que sí es que la Corte Constitucional le ha hecho un llamado de atención al Ejecutivo, y bien harían en escuchar, en el sentido de decir, usted tiene que redactar con mayor prolijidad estos decretos de excepción donde los hechos y el derecho se alineen. Entonces, si redactan mal los decretos de excepción, pues ¿cómo se le pide a la Corte Constitucional que avale algo que está mal hecho? María Dolores Miño, constitucionalista, gracias por estar aquí en Café La Posta. Muchísimas gracias, Dome y Anderson, por la entrevista.
Esas fueron las declaraciones de Lolo Miño, constitucionalista, que nos ha aclarado un poco del tema del conflicto armado interno, toda esta pugna entre la Corte Constitucional y el Ejecutivo, que tiene que ver con el último estado de excepción que se ha decretado por parte del Ejecutivo en 5 provincias, y también el conflicto armado interno que ha estado revisando la Corte Constitucional. Gracias por estar aquí en Café La Posta. Voy a darles algunas recomendaciones para ya terminar de revisar las noticias más importantes de las últimas 24 horas y del fin de semana, sobre todo, porque tú no puedes estar out de la información y debes cachar de qué se está hablando en el país con los datos del Social Alert, la herramienta más pro en análisis en tiempo real de las redes sociales y manejas estrategia política. No dejes que te lo cuenten, sé tú el primero. Además, no sé si es que tenemos que volver a darles una recomendación de Only Natural, porque si tú ya sentiste el efecto de magnesio, descubre todos sus beneficios. El citrato de magnesio de Only Natural alivia el estreñimiento, mejora el sueño, relaja los músculos y también fortalece los huesos. Disponible en Farmacia Santa Marta, tiendas Only Natural y en los principales centros naturistas de todo este maravilloso país. Además, también recuerden que no puedes dejar que te roben ni siquiera la ilusión, y contrata ya los servicios de Cajamarca. 11 años siendo líderes en seguridad para todo tipo de industrias y también para el hogar. No comas cuento y véalo seguro con Cajamarca. La mejor tecnología y el equipo humano para tu seguridad. Aquí, a ver por acá. Aquí ustedes pueden ya cotizar sus servicios. También recuerden que la People Cuencana está orgullosa de ser cuencanos. Ellos valoran y protegen su entorno natural y cultural. Son orgullosamente cuencanos. El 30 de junio ustedes pueden evitar cargos, pueden pagar la patente hasta el 30 de junio y evitar cargos y multas. Así que pónganse pilas, ustedes paguen su patente para que puedan generarse más obras desde el municipio de Cuenca. Además, también no te olvides que la nena de Argentina llega a Quito. Si eres fan de María Becerra, es oficial. La cantante argentina viene con toda su nueva gira mundial Tour 24 y caerá a Quito, el Coliseo General Rumiñahui, este 5 de octubre. Y si es que tú siempre has soñado con facturar como Shakira y no perder ni una sola venta, entonces tu momento ha llegado. Ventas Salvajes by Sandro Meléndez llega a Quito y Guayaquil para dejarte papelito y que convenzas a todos tus posibles clientes. Vas a aprender muchísimas cosas para que seas el próximo Jordan Belfort de la cuadra, para que tú te llenes de billete mientras las demás personas no saben qué hacer. Tú vas a ser super pro en las ventas gracias a Sandro Meléndez. El lunes 15 de julio en la Cámara de Comercio de Quito y el viernes 20 de septiembre en el Auditorio de las Cámaras de Guayaquil. Más efectivo que agua de calzón. Reserva tu asiento ahora. Recuerda que este es un evento organizado por Gala Academy. También recordarles que si ustedes quieren contratar un plan de CNT para papá en este mes del padre, la última semana de junio, su última oportunidad. Participa por entradas para las eliminatorias, camisetas autografiadas y experiencias junto a nuestra selección. Contrata fibra óptica Go de 300, 500 y 600 megabytes y haz que papá se siente especial con una conexión rápida y segura. Llama ahora al 1800-100-100 y ya saben ahí, o si no pueden visitar sus agencias de escala nacional. No dejen a su papá sin una buena conexión. Llamen a CNT, contrate CNT. Finalmente, para terminar las recomendaciones de esta mañana en Café La Posta, hay evento confirmado por las fiestas de cantonización de Cotacachi. Nueva fecha, nuevas sorpresas, no te quedes fuera del Starfest Imbabura. 3 artistas internacionales con docenas de hits mundiales en un solo escenario. 3 de los mejores representantes del género urbano del país, juntos por primera vez, y una agrupación que te llevará fiesta, cumbia, locura y emoción para que no pares de bailar el 12 de julio a las 5 de la tarde en el Estadio Francisco Espinosa de Cotacachi. Trébol Clan, Niga, Eddie Lover, Dennis the Black, Waldoquín el Troyano, Canon el protagonista y La Vagancia. Adquiere tus entradas antes de que se agote. Ponte pilas en www.ticketstar365.com o en sus puntos físicos en Chorigol, Aeropostal, Coquitiqui, Caps, Laguna Mall y Radio Pública Cotacachi, un evento de ER Shows y Global Star Group. Ya saben, ahí todas las mejores recomendaciones las tienen ustedes aquí en Café La Posta. Vamos a revisar las noticias que se nos quedó por ahí guardadas antes de la entrevista con Lolo Miño. Vamos a ir a la noticia número 5, chicos. A ver si ponemos en pantalla, porque ¿se acuerdan de este señor de terno azul? Seguramente no, porque Franklin Encalada era ministro de Salud y no hizo nada.
y ahora cambió de chamba y es gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. En Calada es el cuarto gerente del hospital en lo que va del 2024. Un hospital con muchos problemas, con varias denuncias, con muchas irregularidades. Ahora, bueno, está en la mano de Franklin Calada, que no hace nada, que no hizo nada durante su estancia en el Ministerio de Salud. Vamos a ver qué pasa por ahí. El Teodoro Maldonado Carbo es parte de los hospitales del IES. Finalmente, también el fin de semana, para terminar Café La Posta, revisemos un poco cómo fue el día sábado. Se desarrolló la marcha del orgullo LGBTI en varios puntos del país, en Quito y Guayaquil. Miles de personas se tomaron las calles de la capital y bueno, y todos estaba con las banderas del arco iris con motivo de la marcha del orgullo LGBTI este sábado. Ahí está, lo pueden ver en pantalla. Una marcha multicolor que partió desde el centro norte de la capital hasta el Parque Bicentenario, bajo el lema Nada que curar. Estuvo liderada por carrozas y música que acompañaron a los ciudadanos que ondearon banderas y alzaron carteles reivindicativos. Ahí están algunos de los mejores outfits, las fotos, las postales más importantes de la marcha que se desarrolló este sábado en el mes del orgullo LGBTI. Esta es la última semana de junio. El viernes es el cumpleaños de Chayanne y también mi cumpleaños. Así que espero que todos estén ahí pilas ya para mandarme regalos. Muchas gracias a todas las personas que lo van a hacer. Pero mientras tanto, mañana vamos a tener otros temas en Café La Posta junto a Luis Eduardo Vivanco. Para mí ha sido un gusto acompañarlos del día de hoy. Anderson Boscan ya se fue, así que ya lo verán. Espero que el día jueves nuevamente por acá. Que tengan un lindo día. Presentando el efecto magnesio. Alivia el estreñimiento, mejora el sueño, relaja los músculos. Citratos de magnesio Only Natural, 100% puro. Disponible en farmacias Santa Marta, tiendas Only Natural y los principales centros naturistas a nivel nacional. Desde hace ya 11 años en Cajamarca hemos crecido con el apoyo de nuestra gente y de nuestros clientes, hasta ser los líderes en seguridad en diversas industrias y siempre de la mano de la innovación en tecnología de punta, para alcanzar niveles de seguridad nunca antes vistos. Hemos crecido juntos, construyendo no solo una empresa, sino una familia. Cada evento, proyecto, reunión y cada día de trabajo ha sido un paso más en nuestro camino hacia la excelencia para brindar a nuestros clientes el mejor servicio. La organización, la tecnología y entrenamiento intenso que forman el ADN de nuestra empresa han sido fundamentales para la fortaleza de todo el equipo. Hoy, Cajamarca cuenta con lo más moderno en tecnología de seguridad y con un equipo humano altamente calificado y constantemente capacitado, lo cual nos permite seguir brindando un servicio de seguridad impecable. Con mucho orgullo podemos decir que hemos expandido nuestras operaciones a países como Panamá y Perú, fortaleciendo nuestra presencia y compromiso en la región y con miras a seguir creciendo para beneficio de nuestros clientes. Celebramos 11 años de nuestro compromiso constante y el de todos nuestros colaboradores con la calidad, la innovación y la seguridad, lo que nos ha convertido año tras año en la mejor empresa de seguridad. Sigamos creciendo, somos Cajamarca. ¡Vamos, Cajamarca! Para
para toda la gente de Quito, Ecuador, atentos, 100% atentos. Estamos llevando desde Perú Ventas Salvajes con nuestro socio Gala Academy. Realmente súper emocionado porque estamos llevando este mega evento para allá por primera vez en Quito, para despertar, desahuevar a la gente y para pasar de ser ese vendedor tradicional con poco resultado a ser un maldito salvaje con resultados, efectivo, enfocado. Ventas Salvajes en Quito, Ecuador, no te lo pierdas, con Gala Academy. Gracias. 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 Porque gracias a tu pago oportuno del impuesto a la patente, hoy Cuenca se transforma con grandes obras. Recuerda, si cancelas hasta el 30 de junio, evitas recargos y multas.